Muy bien, gracias familia, siempre tan dispuestos a servir, a obedecer. Es un placer para mí, como cada oportunidad, poder estar con ustedes. Está acoplando, ¿no? Gracias. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. Hoy tuvieron la mala suerte de tener que encontrarse conmigo hoy, así que familia, estamos viviendo un tiempo que depende desde el lugar que lo mires. Es un tiempo que muchos han esperado, es un tiempo duro, es un tiempo difícil. Che, ¿cuánta gente? Somos un montón ahí. Me gustaría que juntos podamos ir a las Escrituras para tal vez intentar ubicarnos un poco en el tiempo, tal vez desde el punto de vista de la actitud con la que entiendo, tal vez debiéramos afrontar algunas cuestiones que tienen que ver con los días que vivimos. Primero y principal, como le gusta decir a mi esposa, vamos a ubicarnos en la palmera. Ella hace tiempo viene usando esta frase que dice, bueno, pero vamos a ubicarte en la palmera. No sé qué querrá decir con eso, pero suena bien. Así que me gustaría que si tenés tu Biblia ahí a mano, si no la tenés, sentate al lado de un cristiano, diría alguien que nos ama mucho. Me gustaría que puedas buscar el libro de Apocalipsis. Tranquilo, yo sé que Apocalipsis siempre da miedo. Muerte, destrucción, tornados, volcanes, bombas atómicas, pero me gustaría que podamos arrancar. Voy a intentar ser breve. Le voy a pedir a los que son los ministros de la casa, los que son parte del equipo sacerdotal, que puedan por favor estar atentos. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Un pasaje realmente muy conocido, del cual la iglesia durante muchos años no ha comprendido tal vez la profundidad de la revelación que hay en estas palabras para adoptar la identidad correcta. Así que para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, para que puedas rápidamente, lo asimiles o no, lo entiendas o no, puedas entender cuál es la identidad que te corresponde dentro del cuerpo de nuestro Mesías. Apocalipsis dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le suena este pasaje? Mucho, ¿no? Si yo tuviera que preguntarte ahora, después de haber leído esto, podría decir con el diario del lunes, el que nos lavó con su sangre de nuestros pecados, lo hizo con un objetivo, y ese objetivo está claramente expresado en estas palabras. ¿Y para qué es ese objetivo? Para hacernos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Reyes y sacerdotes. Estamos leyendo el libro de Revelación, la revelación que recibió el apóstol Juan. Claramente, mucho o gran parte de estas palabras son palabras que estamos aguardando y muchas de ellas ya se han cumplido, pero es un libro que su traducción original significa revelación. Apocalipsis ha sido una palabra que ha producido mucho miedo y mucho temor, pero es un libro del que cada cristiano, considero, debería estar realmente completamente empapado de él. Si bien toda la escritura es para edificar, el libro de Revelación es un libro que justamente lo que busca
es revelarle tal vez a aquellos que buscan al Hijo el porvenir o cuáles son los planes del Señor a futuro, para que cuando eso esté aconteciendo, sus hijos no estén perdidos, sus hijos no estén a la deriva o en tinieblas o en oscuridad, sin saber qué es lo que está pasando. Para poder entender los tiempos finales es preciso estar empapado de estas palabras, para poder mirar más allá de nuestra realidad y poder ver que hay algo que está sucediendo y que probablemente tenga que ver con el retorno de quien es nuestra salvación. Por eso te recomiendo que sin miedo y sin temor puedas ir al libro de Revelaciones, más que el libro de Apocalipsis, de terremotos, de lluvia de meteoritos y demás, que puedas ir con el corazón en la mano delante de tu Señor y decirle: Padre, yo quiero recibir esta revelación de tu Hijo que está expresada en estas palabras que dejaste plasmada a través de la vida de tu siervo. El libro de Revelación, la intención que tiene, no solamente es plantear escenarios caóticos, no solamente es hacer que te pierdas entre tanta simbología y que trates de entender si lo que vio Juan era un helicóptero o realmente era una langosta. No está ahí el punto. Van a notar que hay una constante a través del libro de Apocalipsis o de Revelación, justamente, que la constante es cuál es la virtud que destaca a los hombres de los últimos tiempos. No a los hombres del final del mundo, sino del final de los tiempos. El final de los tiempos es ese momento en el que el Maestro comienza a acercarse y su retorno está cada vez más cerca. Y eso determina o eso requiere de nosotros un tipo de personas particular y con determinadas características. Y van a notar que hay una constante entre todos estos hombres de los que habla Juan. Hombres que permanecieron, hombres que fueron fieles, que retuvieron el testimonio de Yeshua hasta lo último. Si quieres saber qué clase de hombre te corresponde ser en estos días, son esta clase de personas y de hombres en la que debemos convertirnos. Por esto y mucho más es que te insto y te animo a que puedas leer el libro de Revelaciones. Pero como les dije, solamente era para poder ubicarnos, para que todos pudiéramos entender de primera mano cuál es el lugar que nos toca y cuál es la responsabilidad que tenemos en consecuencia. Hay cuestiones de traducción acá que no voy a entrar en eso, pero tal vez la palabra reyes y sacerdotes no sea la más acertada en este caso, dado que Él es el único rey, y de hecho lo dice unos versículos antes, que Él es el rey que está por encima de todos los reyes. Entonces lo más probable, se cree que la traducción que más se asemeja a la comprensión de todo el texto no sea esta separación entre algunos reyes y otros sacerdotes, sino como lo declaró el Señor en Sinaí al principio. Su deseo tiene que ver con que nosotros nos convirtamos en un reinado sacerdotal. Repetí conmigo, un reinado sacerdotal. Así que si estás acá, déjame decirte, y si sos nuevo, con todo el amor que nos caracteriza, bienvenido a este reinado sacerdotal. Decirle que tenés al lado, bienvenido al reinado sacerdotal del Mesías, que aún no se ha establecido por completo, pero nos estamos preparando para eso. Decile, nos estamos preparando para eso. Muy bien. Ahora, volver a mirarle y decirle, ¿te estás preparando? Ajá. Ahí te quería agarrar. Ahí entran las risas incómodas, ¿no? Este Néstor siempre hinchando. ¿Qué este Néstor? Es un denso. Así que, bienvenido a este reinado sacerdotal. Sobre el final de los tiempos y a través de las cartas, incluso las cartas paulinas, nosotros podemos ver que hay algo que muchos llamarían como una especie de paradoja entre la realidad que vivimos y la realidad que dicen las Escrituras. Y esto no es una incongruencia. Por ejemplo, las Escrituras dicen que Él nos lavó y nos santificó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y Padre, ¿verdad? Lo acabamos de leer.
Ahora, ¿cuánto vos te sentís un rey o parte de un reinado sacerdotal y considerás que estás realmente haciendo lo que debería hacer un sacerdote dentro de un reinado sacerdotal? Probablemente la respuesta sea no, estoy a años luz, ni siquiera sé lo que debería hacer, ni siquiera sé lo que hace un sacerdote dentro de un reinado. Hay una constante a través de las cartas paulinas el llamado Nuevo Testamento, en donde todo el tiempo se habla de que somos, pero todavía no. Somos santos, pero cuando veo mi realidad no me veo santo. De hecho, mi comportamiento no manifiesta tal cosa. Y es algo en lo que debemos caminar hacia el perfeccionamiento. Y todos lo tenemos claro. Pero la Escritura en este aspecto es determinante. Pablo habla a la iglesia y se refiere a los santos. No se refiere a los que están caminos a ser santos. ¿Me siguen hasta acá lo que quiero decir, verdad? Como si la Escritura, por un lado, dijera que nosotros tenemos una característica que hoy no está tan acorde a lo que realmente está sucediendo. Y esto tiene que ver con nuestra poca comprensión de lo que es el mundo y la realidad espiritual. Voy a tratar de poner un ejemplo muy sencillo tal vez, pero para que podamos comprender de lo que estoy tratando de hablar. La Escritura dice que nuestro sumo sacerdote está delante del Padre constantemente oficiando, ¿verdad? Y que es a través de su sangre que nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados y justificados. Y que Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces eso nos coloca en una posición en la que vos decís, bueno, yo ya fui perdonado, ¿por qué todavía erro? Ya fui justificado delante de la presencia de nuestro Padre, somos vistos a través de la sangre del Cordero, por lo tanto, nuestra justificación está en Él. Pero es como si en esta realidad no lo somos, pero allá sí. Es como una parte sí y una parte no. Esto tiene que ver porque no podemos terminar de reconciliar la obra de nuestro Señor y cuál es nuestra tarea y nuestra función. Vivimos, familia, en una época realmente muy difícil. Hoy hablábamos en una mesa de trabajo junto con los líderes y los pastores juveniles, algo realmente muy enriquecedor, y juntos llegamos y podíamos ver esto que yo les contaba, algo que había leído, ¿no? de gente que se dedica a tratar de estudiar y a entender las sociedades, las épocas, las generaciones. Y saben que vivimos en una época en donde los sociólogos todavía no pueden entender por qué las cosas se hacen virales. Hay algoritmos que trabajan en tu teléfono, tu smartphone. Todos hemos dicho esta palabra alguna vez, aunque pocos entendemos realmente lo que significa. Hay una maquinita, algo dentro de mi teléfono que todo el tiempo me dice lo que tengo que ver, pero funciona por las características que adopta, por lo que yo elijo, por lo que le doy me gusta, por lo que sigo de largo, lo que no veo, lo que veo. Incluso en el modo incógnito, a muchos les sonará esta palabra. Aún en ese modo, estos algoritmos recopilan información y te conocen mucho más que vos mismo. Ellos saben que vos a determinada hora del día, sin que vos te des cuenta, muy probablemente vas a hacer una pausa y vas a entrar a tus redes sociales favoritas. Y el algoritmo ya está preparando lo que te va a mostrar en función de todo lo que vos dijiste que te gustaba, lo que compartís, lo que das like, lo que mirás y después borrás, lo que descargás y después eliminás. Así funcionan los algoritmos. Realmente nos conocen mucho más que nosotros. Pero aún así, con toda esta información, los resultados que obtuvieron a lo largo de estos años de estudiar el comportamiento humano, al día de hoy no saben por qué hay cosas que se vuelven virales. No entienden por qué, porque de repente hay un video que le resultó gracioso a alguien, pero hay videos en particular que se hacen virales y nadie sabe por qué. Si esto fuera así, ya habría aplicaciones que viralizan cosas, pero lo intentan y fracasan.
ya te hubieran vendido el modelo de cómo volverte viral. Y eso al día de hoy no existe. Y si alguien te lo quiere vender, déjame decirte que te están estafando. Porque eso todavía no se sabe cómo funciona. Este es el mundo en el que estamos hoy. El de las redes sociales, el de nuestros jóvenes cada vez más inmersos y atrapados en esta realidad. Y en paralelo estamos nosotros, la iglesia, este reinado sacerdotal que aguarda el retorno de su Mesías para el establecimiento definitivo de su reino, que como está escrito debemos preparar el camino. Y de esto justamente te quería hablar. Realmente cuando miramos hacia afuera, lo que vemos es preocupante. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando vemos la realidad de nuestra juventud, la realidad del avance tecnológico, la sociedad se dirige hacia un punto de no retorno. Yo sé que tal vez esto a algunos les va a sonar solamente como información, pero saben que la tecnología que avanza sin ningún tipo de restricción, los sistemas y las sociedades, incluso las organizaciones de los países, no saben cómo hacer, ni siquiera para legislar, dado la velocidad con la que avanzan los descubrimientos en tecnología. No existen instrumentos legales para poder regularlos todavía. Hay un grupo de abogados que se reunió a nivel global para tratar de poner algún tipo de leyes que pueda contener a las empresas que trabajan en neurociencia. Por ejemplo, Elon Musk tiene una división que se llama Neuralink. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Neuralink es una empresa que se dedica pura y exclusivamente a investigar el cerebro del ser humano para ver de qué manera implantar tecnología en él. Así como lo escuchan. Estos abogados que nada tienen que ver con Dios, cuando se enteraron de esto, hicieron un comité a nivel global y se reunieron para decir, gente, esto es un problema, porque si estos tipos llegan a poder decodificar la forma en la que las neuronas se conectan, van a poder implantar tecnología, no quiero decir un chip, pero algo parecido, y poder inducir a las personas a comportamientos completamente involuntarios. Y para eso desarrollaron un escrito de unas cuantas leyes que restringen, en el caso de que logren acceder a este tipo de información, para que esta gente no pueda hacer con tu mente, con la mía, lo que le place. Hace unos días atrás hablaba con mi hermana sobre algunas cuestiones y yo le digo, hermana, yo no soy conspiranoico, soy tal vez muy ingenuo, pero realmente creo que hay cosas que están pasando, que están y que surgen desde un lugar de tinieblas. Lo que quiero decirte con todo esto es que hay una sociedad, un mundo que se dirige sin freno hacia un colapso. No quiero ser agorero, no quiero venir a venderte una nueva criptomoneda para que inviertas en ella y mañana te salves, pero sí me gustaría que puedas reflexionar conmigo sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Ni siquiera la política sabe cómo resolver estos problemas. Recurre a instituciones como las que nosotros servimos, como Ilumina, como Asociación Ilumina. Vienen los gobernantes a preguntarnos y a darnos sus recursos para que nosotros podamos hacer algo porque a ellos se les va de las manos. El sistema educativo no sabe cómo ayornarse, dado que evoluciona tan rápido, nuestros jóvenes tan rápido adquieren toda esta tecnología que ellos no saben ya cómo enseñarles. Hay herramientas de la educación que antes eran importantísimas y hoy son completamente obsoletas. La manera en la que vos tenés de enseñar, la manera que vos tenés de dirigirte a tus alumnos, muy probablemente en no más de 5 o 6 años, sea completamente irrelevante y obsoleta. ¿Sabes por qué? Porque vos hoy pones una inteligencia artificial a explicarle a tu hijo un teorema matemático que vos no entendés o que se te acabó la paciencia porque se lo explicaste 3 veces y no lo entendió. Y vos hoy esto lo podés hacer, pones un teléfono con inteligencia artificial y decís, explícale a mi hijo el teorema de Pitágoras, pero explicáselo hablando de fútbol, porque mi hijo es fanático del fútbol. La inteligencia artificial le va a dar un ejemplo de cómo a través del modelo o hablándole de fútbol pueda entender el teorema de Pitágoras.
Y tu hijo capaz te dice, no entendí. Bueno, IA usa otra forma de explicárselo y ahora contáselo como un cuento. No entendí. Bueno, y ahora contáselo, probá hasta que mi hijo entienda. Y la IA no se va a cansar. No se va a cansar, no se va a fastidiar, no va a sacar una chancleta y te la va a tirar por la cabeza. La IA te va a hablar bien, así le preguntes 150 veces cómo se hace para poder entender. A los que son del rubro saben de lo que estoy hablando, que es muy difícil, probablemente haya cosas que queden porque son troncales o estructurales de la educación, pero todo esto, estas nuevas tecnologías, rompen todo. Decí conmigo, rompen todo. Rompen los paradigmas, rompen las formas de aprender. Antes, mirar algún video era alguien, no sé, la gente miraba videos y era como, bueno, sí. Y hoy, el consumir videos de conferencias, incluso vos te metés en YouTube y hay cursos completos de lo que se te ocurra. La forma de aprender cambió. Te estoy hablando del mundo en el que estamos, del que probablemente pasa por delante de tus narices y no te das cuenta. Eso es lo que está pasando. Esto va produciendo que cada vez más la generación en la que nosotros estamos tiene menos instrumentos y herramientas para poder controlar la cuestión. Para que no solo tus hijos, sino los míos, no se nos vayan de las manos. Y es muy difícil, déjame decirte, hablábamos con Dani y con Carla sobre la cuestión de los jóvenes y nosotros tenemos mucho que reconocer. Porque la época y lo que estamos viviendo en este momento de la historia es algo que no tiene precedentes. Por lo tanto, nadie que se plantee a decir cómo las cosas se tienen que hacer va a tener razón porque no saben los profesionales cómo contener, no saben los profesionales qué decirle a un pibe que se quiere suicidar porque de repente todo es tan complejo, todo es tan rápido, todo es tan acelerado que se nos están acabando los recursos para poder llevar la sociedad más o menos a un lugar de estabilidad. Durante muchos años la iglesia era realmente relevante a la hora de influir en la sociedad. De hecho, durante toda la Edad Media, la iglesia, que era la única que había, era la que ponía y sacaba a los reyes. Era la que determinaba quién iba a gobernar cada país. De hecho, hacía casamientos entre naciones. Determinaba lo que se enseñaba en las escuelas, determinaba lo que la gente creía, determinaba lo que la gente iba a hacer. Hoy, el rol de la iglesia institucional o eclesiástica cada vez está quedando más relegado a un rincón sin influencia. Esta es la realidad que tenemos. Y déjame decirte una buena noticia, que la cuestión va a empeorar, no va a mejorar. Cada vez nos vamos a enfrentar con una sociedad más hostil. Padres, yo soy padre, tengo 3 hijos. Y esto me cansé de explicárselo a varias personas con las que hablé en este corto periodo de tiempo. Nunca antes en la historia sucedió que familias o personas con diferente edad estén ubicados generacionalmente en lugares diferentes. Los cambios a nivel global están sucediendo tan rápido que no es lo mismo un joven de 12 años que un joven de 15, que un joven de 18, que un joven de 20. La forma en la que ellos entienden el mundo realmente es muy diferente a como vos lo viviste. Es por eso que las herramientas que vos utilizás para tu hijo son viejas. Las que yo utilizo son viejas. Hasta ahora son todas buenas, ¿no? Néstor, te viniste re pesimista hoy. No puedo evitar, familia, hablarles de esto, porque hoy hay un pesar, creo yo, en todos aquellos que buscan el rostro del Señor y que buscan estar cerca de su corazón. Yo te dije al principio y leímos juntos Apocalipsis para que pudiéramos ubicarnos. Y dado que ya nos ubicamos y que sabemos que pertenecemos a un reino sacerdotal, déjame decirte que como sacerdote hay cosas que son nuestra responsabilidad. Me gustaría que puedas buscar
el libro de Joel en tu Biblia. Este es un pasaje que los que tienen algunos años en la fe probablemente les va a sonar muy fuerte. En los años 90 ha sido un pasaje realmente repetido y utilizado hasta el hartazgo. Entre los 80 y los 90, que fueron épocas donde se cree hubo un movimiento del Espíritu realmente muy fuerte, donde muchos añoraban y esperaban el cumplimiento de esta palabra. Joel capítulo 2, verso 28. Dice así: si lo conoces, léelo conmigo en voz alta, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando escuchaba hablar sobre esta palabra, realmente siempre fue en un contexto de rogativa, de añoranza, de aguardar el momento en que generación tras generación el Señor cumpliera esta palabra. Y yo soy de los que probablemente, los que están antes que yo, oraron para que esta palabra se cumpliera sobre mí y sobre mi generación. Pero hoy me toca a mí añorar y esperar que esta palabra se cumpla sobre la generación que nos sigue. Pero esta profecía, al igual que todas, tiene una palabra muy particular al principio. En el versículo 18 dice así: y después de esto. Ese después de esto, familia, es muy importante. Para los que estudian profecía o les gusta, tienen que saber que toda profecía, todo testimonio que ha dejado cada uno de los siervos de nuestro Señor son palabras condicionales. Eso es para que haya testimonio de que Dios habló y que cuando tal cosa suceda, entonces van a ver que va a acontecer aquello que Él prometió. Y vamos a ver qué es lo que debe suceder para que esto acontezca. Algo que tanto hoy estamos necesitando que suceda. En el versículo 12 del mismo capítulo dice así: por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y más adelante en el verso 17, y acá es donde nosotros, dado que hemos entendido nuestro rol sacerdotal, es que tenemos que poder levantar este guante. Y dice así: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Porque las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Si te pudiste identificar como un sacerdote de este reino que aguarda la manifestación y el retorno de nuestro Mesías, déjame decirte que tenemos que levantar un guante y que hay una gran responsabilidad que te está esperando. Esa realidad que todos vemos, de la cual cualquiera de ustedes, yo sé que podría elegir a cualquiera de ustedes, traerlo acá y pedirle que nos dé un diagnóstico de lo que ve, de lo que cree que está pasando, y muy probablemente sea acertado, porque no hace falta ser un profeta
para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Algunos tienen más información, otros menos. Algunos ven un poquito más allá, otros menos. Pero cualquiera de nosotros que se ponga por un momento a observar la realidad en la que estamos hoy, se dará cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. ¿Cuál es el punto? Que todos lo vemos, que todos sabemos, que todos entendemos, pero no levantamos el guante. Que no asumimos la responsabilidad que nos toca. ¿Sabes qué? Estés ungido o no, creas que tengas un ministerio o no, creas que sos parte de un equipo de trabajo o no, estés o no estés en el grupo de obreros o no, tenés una responsabilidad. Porque aquellos a quien Él lavó y santificó, dice que lo hizo para convertirlos en un reinado sacerdotal, oh reyes y sacerdotes, para su Dios y Padre. Si crees que la sangre del Cordero está sobre tu vida, si crees que fuiste lavado, perdonado, justificado por Él, y que Él está, si crees esto, que Él está delante del Padre, del trono de Él, oficiando como sumo sacerdote, déjame decirte que después del sumo sacerdote viene el resto del sacerdocio. Y si sos partícipe de esa sangre, y si en cada Shabbat levantás una copa y partís ese pan, déjame decirte que sos responsable, y estas palabras te caben. Yo sé que es incómodo, pero a veces nos acercamos a las Escrituras y vamos tras las promesas del Señor que tanto nos reconfortan, que tan bien nos hacen, que tanto nos levantan en los días difíciles, pero nos olvidamos que para ir a sus promesas, que son decretos de cosas que van a acontecer y que están relacionadas con nosotros, tenemos que saber que cada profecía y que cada palabra de esta es condicional y que hay cosas que deben suceder. Para que Él retorne hay cosas que deben suceder. Que el Evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra, debe suceder. Todavía hay lugares que no han sido alcanzados y eso debe suceder antes de su retorno. Hay muchas cosas que deben suceder, pero gran parte de eso, y para que eso acontezca, sus ministros, sus sacerdotes deben levantar este guante. Para que esta profecía se cumpla, para que derrame su espíritu sobre toda carne, para que nuestros jóvenes vean visiones y profeticen, primero los sacerdotes debemos, como está escrito, entre la entrada y el altar derramar nuestras almas. Entre la entrada y el altar derramar nuestras almas. Fíjate que dice: rasguen su corazón y no sus vestidos. Si no se entiende, rasgar el corazón y no el vestido no tiene que ver con que hagamos todo un show, no tiene que ver con que el resto vea lo que está pasando, sino que tiene que ver con lo que haya dentro de nosotros, acercándonos al corazón del Padre, diciendo: Señor, por favor, hace algo con esta generación, porque si vos no haces algo, se pierden. Porque lo que acontece cuando miramos a nuestro alrededor es tan desesperante que ni siquiera yo, familia, me he esforzado, e intento hacerlo, de estar a tiro, de verdad les digo, de estar a tiempo con la tecnología, porque tengo un hijo de 8 años que es recontra tecnológico y trato de estar a tiro para que no se me escape nada, y por Dios que me esfuerzo por tener el control parental, por instalar la aplicación para que yo pueda controlarla desde mi teléfono, para que no aparezca cosas que no debieran aparecer a su corta edad, pero aún así no llegamos. No llegás. Por inteligente que te creas, no llegás. Si pensás que solamente se trata de inducirlos y hacerlo y enseñarle a cómo ser una persona inteligente, déjame decirte que hay cosas que se te van a escapar y ya se te están escapando. Ya se nos escaparon.
No, bueno, pero yo hablo con él todas las noches. Sí, muy bien, seguí haciéndolo. Realmente está muy bien, te felicito, es por ahí. Pero no tenemos ninguna garantía, familia. Se nos están escapando las cosas. Está sucediendo todo tan rápido que ni el más rápido entre nosotros logra ver lo que está pasando. Solamente vemos lo que llega a nuestra burbuja de realidad como información. Solamente vemos lo que los medios de comunicación nos cuentan y creemos que estamos a tiro porque vimos un poco de noticias. Déjame decirte que me encanta leer y saber qué es lo que está pasando, pero aún así solo me llega lo que el algoritmo me deja ver. Lo que el algoritmo de mi teléfono me permite ver. Lo que me recomienda. Por más amplio que te consideres, se nos escapan las cosas. Y hay algo, y hay cosas que deben suceder. Pero para que esto suceda, para que el retorno del Maestro esté cada vez más cerca, hay cosas que son nuestra responsabilidad para que suceda. Y una de ellas es lo que dice en Joel: lloren los sacerdotes entre la puerta y el altar. Y después de esto, en el 28, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Yo sé que hay hombres acá y mujeres que aún hoy sostienen una oración por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos. Y a esas personas yo quisiera hoy animarlas a que no cesen de hacerlo. Pero a los que no lo hacemos o no lo hemos hecho, te invito a que puedas despertar y abrir tus ojos. Pues Inés, pero no lo siento, la verdad que yo estoy tan inmerso en mi realidad. ¿Sabes qué? Esa es la realidad de muchos. Y justamente por eso es que la iglesia, no la iglesia institucional, los hijos de Dios, cada vez brillan menos entre el resto de las personas. Es un tiempo difícil, pero hoy hay una oración que quisiera compartir con ustedes. En el libro de Habacuc, busca ahí. Sí, es un libro que está en la Biblia, aunque no lo creas. Tiene solo 3 capítulos, es realmente muy corto, pero con un contenido profético que da calambres. Me resulta muy interesante este profeta, porque fue un hombre que, al igual que Jonás, su escrito o el registro que tenemos de él es un hombre que dejó plasmado cuál fue no solamente lo que Dios dijo o lo que Dios hablaba a través de él, sino que fue un hombre que manifestó cuál fue su interacción con Dios. Fue un hombre que dejó plasmado cuál fue su clamor y cuál fue la respuesta de Dios frente a esto, al igual que Jeremías, al igual que Jonás. Te invito a leer cada libro profético y a centrarte o tratar de encontrar la identidad del profeta, y vas a notar un nivel de diversidad que es sorprendente. Y vos decís, ¿cómo este hombre se atrevió a decir semejante cosa hablando delante de Dios? Y esto tiene que ver un poco y nos va a hacer notar cómo a veces nosotros hacemos de Dios a alguien tan lejano. Y nuestro relacionamiento es nosotros acá y Dios allá, claramente en la eternidad, claramente desde un lugar de reino, desde un lugar de soberanía. Pero ese mismo Dios se revela a nosotros y nos da la posibilidad de acercarnos y a entablar incluso una relación, una conversación con Él. Y este profeta dejó plasmado algo que a mí realmente me impactó, y entendía, familia, que esta debe ser para nosotros la oración para este tiempo.
Habacuc capítulo 1, dice así. Le voy a pedir a los ministros de la casa que por favor estén por acá cerca. Me gustaría que podamos orar ahora todos juntos. Versículo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Esta es la oración que hizo él. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hay una traducción que me gusta mucho, no la tengo justo acá, la perdí ahora, pero sobre el versículo 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Esa traducción dice: por cuanto los impíos se entremezclan entre los que su causa es justa, el juicio sale torcido. Si bien hay una gran distancia entre una traducción y la otra, creo que ambas de alguna manera reflejan las razones por las que tenemos el nivel de injusticia que vemos hoy. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El mundo de la tecnología y las redes sociales hizo de la apariencia lo más importante en esta era. Hizo de las figuras políticas, hizo de los hombres que se exponen y que hablan delante de multitudes, que la apariencia sea lo más importante. ¿Por qué razón hay tanta injusticia? Justamente porque los que son rectos y justos, entre medio de todos ellos hay impíos mezclados. Y a la hora de emitir juicios y de que la justicia sea manifestada, el juicio sale torcido. Es por eso que los gobiernos no saben cómo hacer para erradicar de en medio de ellos la corrupción. Porque erradicarlo sería erradicarlos a todos y volver a comenzar sin ningún tipo de garantía de que eso vuelva a florecer. Esta oración tal vez para muchos sonará en nuestras bocas algo pretenciosa, algo arrogante. Pero creo que es un buen tiempo, a causa de lo que sucede a nuestro alrededor, de que podamos levantarnos como familia y como congregación y poder clamar a nuestro Señor y decirle: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo nuestros hijos perdidos detrás de la hipersexualización de las tecnologías? ¿Hasta cuándo nuestros hijos siendo completamente seducidos y nosotros totalmente indefensos, sin recursos, ni intelectuales, ni económicos para poder contenerlos? Señor, no podemos crear una ciudad y mantenerlos a todos encerrados, aislados completamente de la sociedad con tal de protegerlos. No podemos hacer eso. Y si quisiéramos hacerlo, no tenemos los recursos. Señor, ¿hasta cuándo nuestros hijos perdidos y entremezclados entre los impíos? Decís: bueno, pero ¿qué son ustedes? ¿Que acaso ustedes no cometen errores? Por supuesto que sí. Pero hay algo que nos distingue. Hay algo que nos hace diferentes. Es justamente lo que hace que tus hijos se destaquen del resto, que sobresalgan de la media. Justamente es la medida de Dios que haya en estos jóvenes.
No tiene que ver por nuestros errores, no tiene que ver porque pequemos menos, porque el no errar es consecuencia de su Espíritu en nosotros. No solo de la contención, no solo de estar acá dentro. El no errar, el no fallar, el tener dirección, el poder darle destino a alguien, no surge del estar acá dentro. Nuestra sociedad no va a cambiar porque haya hombres que todo el tiempo señalen lo que está mal. Va a cambiar en el día en que nosotros, como sacerdotes de nuestro Señor, levantemos este guante y digamos: Señor, hasta acá hemos hecho las cosas mal porque fuimos detrás de nuestros planes con nuestras propias fuerzas, y si vos no intervenís, si vos no haces algo, esta generación que está detrás y delante de nosotros se está perdiendo. Incómodo como suena, es nuestra responsabilidad. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo que está escrito, clamar por ellos, derramar nuestro corazón, como dice Joel: entre la puerta y el altar derramen su corazón. Sacerdotes, mirá lo que tenés al lado y con toda la seriedad decirle: derrama tu corazón. Sacerdote, derrama tu corazón. Este guante, levantalo, levantémoslo juntos. Porque los planes se agotan, porque las ideas se agotan. La sociedad cambia más rápido de lo que se te ocurren a vos las ideas. Papás, mamás, ese guante debemos levantarlo nosotros. Debemos derramar nuestras almas en plegarias, en rogativas a nuestro Señor para que tus hijos no se pierdan, para que mis hijos no se pierdan. No para ser más inteligentes, no para darles un mejor contexto financiero o un mejor pasar en esta vida. Eso lo hace cualquiera que está incluso fuera de estas paredes. Cualquiera. De verdad, cualquiera. Cualquiera. Cualquiera que pegó un buen negocio, cualquiera que entendió cómo funcionan los mercados, cualquiera que se preparó un poquito más, cualquiera que desde la corrupción acaparó riquezas, cualquiera. Y ese es el dolor del salmista cuando dice: en vano he lavado mis vestidos en santidad, porque cuando miro al impío que prospera y que su lengua con soberbia rodea la tierra, me miro y digo: en vano he guardado mis vestidos en santidad y en justicia. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero ¿sabes cuál es la conclusión de este levita al escribir estas palabras? Pero entrando en el santuario, comprendí cuál era el final de ellos. Entrando en el santuario, comprendí cuál era el final de ellos. Ponete de pie, por favor. Me gustaría si Dani, Carl pueden venir, Ruth, si está Andrés por ahí, Moni, Nando, Marilyn, Dani, Daniela, si está por ahí. Me gustaría que juntos podamos hacer una oración. Tal vez, como te dije, sientas que estas palabras te quedan un poco grandes. Te puedo asegurar que el primero que sintió que estas palabras le quedaban grandes eran a mí. Pero me resulta otra vez inevitable que podamos juntos reflexionar sobre esto y decirle: Señor, por favor, si vos no haces algo, si vos no mirás otra vez esta ciudad, yo sé que pedirte por el mundo tal vez para mí es demasiado, pero por favor, si vos mirás a esta ciudad con afecto, con amor otra vez, tal vez algo cambie.
porque hemos intentado hasta el hartazgo, Señor, hemos intentado una y otra vez, los programas han cambiado, hemos hecho de las mejores ideas, de las más lindas, de las más grandes, y aún así hoy estamos acá rogándote que hagas algo, Señor. Tal vez caminamos durante mucho tiempo como con una fe debilitada. Señor, queremos tener entre nuestras filas estos jóvenes, esta próxima generación, como reales discípulos tuyos, como reales sacerdocios, como un sacerdocio en quien el legado de servirte, de la obra, de construir, de preparar el camino para el Mesías pueda ser establecido en ellos. Señor, te rogamos, y ahí hace una oración, comenzá a pedirle, comenzá a rogar,